No tenía nada. Ni familia, ni fortuna, solo una chaqueta desgastada y un pase lleno de dolor. Una noche fría, se detuvo para ayudar a una mujer que se había quedado varada con una rueda pinchada. Ella le dio las gracias y desapareció. A la mañana siguiente, una camioneta negra llegó a su destartalada casa. Lo que sucedió después borraría años de sufrimiento y demostraría que incluso el más pequeño acto de bondad puede reescribir una vida entera. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Mark Dawson nunca pidió mucho. Después de sobrevivir años de abuso, adicción y pérdida, simplemente agradecía el silencio, un techo y un trabajo vendiendo masa en Dino's Pizza. No tenía nada lujoso. Su apartamento estaba desgastado. Sus zapatos eran de segunda mano. Pero cada noche, regresaba a casa limpio, sobrio y vivo. Para él, eso era la victoria. La gente pasaba de largo sin conocer su pasado. Vieron a un hombre tranquilo con las manos callosas, inconsciente de los demonios que había enterrado. Pero incluso después de todo lo que la vida le había arrebatado, a Mark le quedaba una cosa, su instinto de ayudar. Y ese instinto estaba a punto de cambiarlo todo. Era casi medianoche cuando Mark vio el coche a un lado de la carretera. Las luces de emergencia parpadeaban en el frío. Redujo la velocidad de su oxidado sedán y se detuvo. Una joven estaba junto al coche, visiblemente luchando con una rueda pinchada. Llevaba el abrigo fino y le temblaban las manos. Mark salió sin dudarlo. ¿Está bien, señorita?, preguntó con dulzura. Al principio pareció sorprendida, pero luego el alivio inundó su rostro. Intenté pedir ayuda, dijo. Nadie respondió. Mark asintió en silencio. Déjame encargarme. Se arrodilló en la grava helada, trabajando en silencio. Tenía los dedos entumecidos, pero apretó las tuercas con concentración y cuidado. La mujer se ofreció a ayudar, pero él la despidió con una leve sonrisa. Cuando terminó, se levantó y se sacudió las manos. Listo para irse. La mujer lo miró fijamente, con los ojos brillando con algo más profundo que la gratitud. No tenías por qué detenerte, susurró. Mark se encogió de hombros. Me ayudaron cuando no lo merecía. Supongo que solo te estoy devolviendo el favor. Abrió la cartera. Por favor, deja que te pague. No hace falta, dijo él, retrocediendo. Solo regresa a casa sano y salvo. Antes de que pudiera replicar, Mark ya caminaba de vuelta a su coche. Se quedó allí un momento, viendo al silencioso desconocido desaparecer en la noche. Nunca supo su apellido, pero jamás lo olvidaría. A la mañana siguiente, Mark estaba abriendo la puerta de Dino's Pizza cuando notó algo extraño. Aparcada al otro lado de la calle había una elegante camioneta negra, demasiado pulida para esa zona de la ciudad. El motor estaba al ralentí y la ventanilla tintada bajó lentamente. «¿Mark Dawson?», preguntó una voz grave. Mark se detuvo, instintivamente cauteloso. Un hombre con un impecable abrigo azul marino salió. Su presencia era imponente, pero no amenazante. Bien afeitado, de unos 40 y tantos años, con la postura típica de una sala de juntas o un cuartel. Sí, soy yo, dijo Mark con cautela. Soy Jason Caldwell. Ayudaste a mi hermana anoche. Neumático pinchado, tarde en la noche. ¿Te suena? Mark parpadeó. ¿Está bien? Jason sonrió. Mejor que bien. Emily llegó a casa llorando. Nos contó sobre una desconocida que rechazó el dinero y cambió su neumático en el frío. Mark se movió incómodo. No fue para tanto. Para ella sí lo fue, dijo Jason. Y para mí. Jason metió la mano en su abrigo y le entregó a Mark un sobre elegante.
Dirijo Caldwell Innovations. Estamos contratando. Emily mencionó tu experiencia en sistemas mecánicos. Dijo que solías construir cosas antes de que la vida te golpeara fuerte. Mark dudó. Nadie había mencionado su pasado en años. No con empatía al menos. Solía ser bueno con las máquinas, admitió Mark antes de que el resto de mi vida se derrumbara. Jason asintió. Nos dijo que ni siquiera aceptaste su dinero. La gente como tú no aparece a menudo. Queremos reunirnos contigo hoy si estás dispuesto. Mark abrió el sobre. Dentro había una invitación a una entrevista de trabajo, una tarjeta de visita y un cupón prepagado para viajes compartidos. No tengo traje, murmuró Mark. Jason sonrió amablemente. No lo necesitas. Luego le entregó a Mark algo más. Un sobre con una nota de Emily. Gracias por verme cuando me sentía invisible. Decía. Le conté todo a mi hermano. Espero que le des una oportunidad a esta. El mundo necesita más gente como tú. Para cuando Mark levantó la vista, la camioneta ya se había ido. Se quedó allí parado frente a la pizzería, sobre en mano, preguntándose si la vida finalmente le ofrecería algo más que la supervivencia. Por primera vez en años, la esperanza se apoderó de su pecho. Mark se sentó en el borde de su colchón desgastado, mirando la invitación que tenía en la mano. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas agrietadas, proyectando rayas doradas sobre su pequeño apartamento. No había puesto un pie en una oficina como Dios manda en más de una década. Su último trabajo de ingeniería terminó el día que se presentó drogado y fue escoltado fuera por seguridad. Todavía recordaba la vergüenza en los ojos de su supervisor. Desde entonces, había enterrado esa parte de sí mismo junto con todos los sueños que alguna vez tuvo. Pero esto era diferente. Mark respiró hondo y sacó una camisa que guardaba por si acaso. Tenía una mancha cerca del dobladillo, pero la planchó con cuidado. Se afeitó, se peinó y se puso sus únicos pantalones, una talla más grande. Se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Afuera, el servicio de transporte compartido prepagado ya lo esperaba. Cuando Mark llegó a Caldwell Innovations, el edificio de cristal se alzaba sobre él como algo de otro mundo. Aceras limpias, árboles frondosos, gente de traje moviéndose con determinación. Casi se dio la vuelta, pero entonces recordó la nota de Emily. El mundo necesita más gente como tú. Dentro, la recepcionista lo recibió con calidez. El señor Caldwell lo espera, dijo. Mark fue conducido arriba, a una elegante sala de conferencias. Jason estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, observando la ciudad. Cuando se giró, su sonrisa era genuina. Leí su historial, dijo Jason. Construiste prototipos de motores a los veintitantos, diseñaste modelos de eficiencia de combustible muy adelantados a su tiempo. ¿Qué pasó? Mark dudó, y luego dijo la verdad. Me perdí. Drogas, dolor, perdí a mi esposa, luego a mí mismo. Jason asintió, sin juzgarme. Todos tenemos un pasado, pero no todos eligen resurgir. Hablaron durante una hora sobre máquinas, desafíos y soluciones. Por primera vez en años, Mark habló con pasión. El brillo de sus ojos al hablar de diseños antiguos no pasó desapercibido. Al terminar la entrevista, Jason se puso de pie y dijo, no necesitamos perfección. Necesitamos realismo. Estás contratado, Mark. Empieza el lunes. Mark parpadeó. ¿De verdad? Jason sonrió. Ayudaste a mi hermana. Ahora déjanos ayudarte. Al salir del edificio, una discreta sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez, se sintió como un hombre que avanzaba hacia su futuro, no como alguien que huía de su pasado. El primer día de Mark fue como despertar en la vida de otra persona.
La oficina olía a café recién hecho e innovación. El taller era un paraíso de herramientas, prototipos y pizarras blancas garabateadas con ingenio. Al principio, mantuvo la cabeza gacha, sin saber a dónde pertenecía. Pero a medida que las horas se convertían en días, algo en su interior reavivó. Se quedaba hasta tarde para resolver problemas que nadie más podía resolver. Dibujaba diseños de motores de memoria, refinaba circuitos sobre la marcha y se ganaba el apoyo de los ingenieros que antes lo habían descartado como el tipo por el que Jason abogaba. El equipo pronto se fijó en él, no por su historia, sino por su habilidad. Mark había vuelto, no como él, un hombre de su pasado, pero como alguien que se alzaba con un propósito. Una tarde, sentado solo terminando un diseño, una voz familiar lo interrumpió. «De verdad no dejas de trabajar, ¿verdad?» Mark levantó la vista y vio a Emily de pie en la puerta. Sostenía un café, sonriendo. «Te traje esto como agradecimiento otra vez», se puso de pie con humildad. «Nunca esperé nada de esto». Emily se sentó frente a él. «Yo tampoco». Esa noche conducía a casa después de una semana terrible. Me sentí invisible, olvidada. Entonces te detuviste y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. La voz de Mark se suavizó. Conozco esa sensación demasiado bien. Ella asintió. Mi hermano no solo te ayudó por mí. Vio algo en ti. Todos lo vemos. Hablaron un rato sobre segundas oportunidades, sobre cicatrices que nunca se borran del todo y sobre cómo a veces los gestos más pequeños dejan la huella más profunda. Cuando Emily se fue, Mark se quedó en silencio un rato, café en mano. Algo había cambiado. El trabajo era más que un salario. Era restauración, validación y tal vez el comienzo de algo aún más profundo. Semanas pasó el tiempo y Mark recibió su primer sueldo real. Era más de lo que solía ganar en un mes vendiendo pizza. No se dio un capricho. En cambio, tomó un autobús al otro lado de la ciudad para ir al dúplex destartalado de un viejo amigo. El señor Freeman abrió la puerta sorprendido. «¿Estás bien?», preguntó el hombre mayor. Mark sonrió. «Mejor que bien. Empaca tus cosas. Tú y tus nietos se mudan conmigo». El señor Freeman parpadeó. «¿Qué? Me diste refugio cuando no tenía nada. Ahora es mi turno». Las lágrimas inundaron los ojos del señor Freeman. Mark había encontrado su camino y se negaba a dejar a nadie atrás. La nueva casa era modesta pero luminosa, enclavada en un barrio tranquilo donde los niños montaban en bicicleta y las luces del porche brillaban como faros de calidez. Mark estaba de pie en la puerta, viendo a los nietos del señor Freeman correr por la sala, sus risas resonando en las paredes recién pintadas. El señor Freeman puso una mano en el hombro de Mark. «No sé qué decir». «Ya lo dijiste», respondió Mark, «cuando le abriste la puerta a un hombre sin nada. Ahora es mi turno». Cada mañana, Mark preparaba 2 tazas de café, una para él y otra para el señor Freeman. Se sentaban en el porche, viendo cómo el mundo despertaba. Era un ritual que Mark nunca supo que necesitaba. El silencio ya no era vacío. Era pacífico. En Caldwell Innovaciones, Mark se convirtió rápidamente en una parte vital del equipo de ingeniería. Proponía diseños que reducían el consumo de energía a la mitad y Jason solía incluirlo en reuniones normalmente reservadas para el personal directivo. El hombre que antes se consideraba un fracaso ahora se encontraba en el centro del progreso. Un viernes por la tarde, Mark regresó a su escritorio y encontró un sobre. Dentro había una nota manuscrita de Jason. «Creíste en los demás cuando nadie creía en ti. Tu amabilidad cambió la vida de mi hermana. Ahora está cambiando la nuestra. Considéralo un pequeño gesto de agradecimiento». Debajo de la nota había un certificado de accionista.
Mark ahora era copropietario de la empresa. Esa noche, sentado en su tranquila habitación, miraba el certificado. No hacía mucho, comía pizza fría en un apartamento en penumbra, apenas aguantando. Ahora, ayudaba a diseñar el futuro y a reconstruir las vidas de otros. El domingo, preparó la cena para toda la familia. Emily se unió a ellos, trayendo el postre y esa misma sonrisa cálida. Hablaron, rieron, y cuando los nietos corrieron a abrazarla, se arrodilló para corresponderlos como si fueran suyos. Mientras se retiraban los platos y la casa se acomodaba para la noche, Mark salió. Las estrellas se veían diferentes ahora, más cerca, de alguna manera, ya no distantes ni frías. La bondad no solo había regresado a él, sino que se había multiplicado. El hombre que una vez se sintió invisible ahora pertenecía. Y todo porque una noche decidió ayudar a un extraño al borde del camino. Un simple acto que resonó para siempre.